Bienvenido a un proyecto nuevo. En esta ocasión vamos a hacer un formulario que permita la entrada de datos. Por ejemplo, aquí si le doy en desayuno, yo puedo ver cómo se despliega dos opciones y aquí van a ver entrada de datos. Ya yo intenté entrar algo y cuando le doy a calcular tendría que poner un número aquí. Vamos a ponerlo así. Aquí calcularía y me mostraría una impresión en pantalla. Entonces vamos a ello. En este proyecto aprenderás a crear un formulario de contador de calorías que permita a los usuarios introducir su respuesta, su presupuesto diario de calorías y el recuento de la caloría de varias comidas. El formulario calculará y mostrará si el usuario tiene un déficit o un superávit de caloría. Se te ha proporcionado una plantilla CSS y HTML. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner el teclado en inglés. Ponemos Form ID. Se supone que un usuario debe introducir su presupuesto diario de calorías. Entonces, creamos label, no, label for y le ponemos el atributo con nombre bootget y el texto bootget. Label. También tenemos un input ID que lo vincule al label bootget. Entonces aquí deberíamos añadir algunos atributos más como tipo, número, un atributo min que permite entrada positiva, lo ponemos en cero, un place order con el siguiente texto y debe ser requerido, required. En el formulario las personas tienen varias opciones de añadir recuentos de comidas. Entonces crearíamos un field set. En el field set vamos a tener un legend, el texto correspondiente. También vamos a tener un div input container. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Tenemos que hacer otro field set y vamos a lo que vamos a hacer es cambiarle solamente el ID por launch, el legend por launch y el div tiene lo mismo. Yo voy a copiar esto aquí, lo pego aquí, indentamos y lo mismo con el ID dinner, el legend dinner y el input container es el mismo. Entonces aquí hacemos lo mismo con snack y aquí va. Entonces en este también crearíamos otro elemento que es este de aquí, sería el ID y el legend igual, pero vamos a ponerle la E mayúscula, así quedaría. Cuando los usuarios quieran seleccionar un tipo de comida para introducir sus recuentos de calorías, se les debe presentar un menú desplegable y un botón para añadir el tipo de comida. Class controls. Dentro del div, un spam. Entonces, dentro del spam, vamos a tener un label for entry drop down. Entry drop down. Entry drop down. Que va a tener este texto. Cerramos label. Va a tener un select ID entry drop down y un name options add entry. Cerramos botón. Pero el botón tiene que ser tipo botón type botón. El botón tiene que tener el texto add entry. Ahora sí. Entonces aquí deberíamos añadir opción con un ID correspondiente al field set. El primero debería ser option. Aquí deberíamos ponerle select. Entonces ya vamos por el último, que sería y ya. Entonces aquí vamos a añadir dos botones. Primero va a ser button ID. No. Primero tenemos que ponerlo en un div, los dos. No, ese era el botón el que yo puse clear.
tiene que ser un tipo botón. Entonces el ID tiene que ser ID es igual a clear. Entonces vamos a crear un div para mostrar el contenido que va a tener el ID igual a output clase output. Entonces cerramos el div. La segunda clase tiene que ser hidden. Ahora sí. Entonces vamos a añadir nuestra etiqueta script, que es lo que estamos aprendiendo. Sr igual a, voy a ponerle punto, barra script punto js. Entonces ya aquí tenemos lo que son los estilos predeterminados que me dio el mismo free code, y ya tendríamos la parte de los estilos así. Vamos a empezar con lo que es el documento script. Es hora de empezar a escribir tu script que hace funcionar tu formulario. Para acceder a un elemento HTML con un nombre ID dado, puedes usar el método getElementById. Aquí hay un ejemplo de cómo usar este elemento. Entonces vamos a declarar const form igual a document get element by id counter. Entonces aquí parece que debería tener la comilla simple. Copiamos este párrafito y lo pegamos aquí. Vamos a ver. Ahí, con la comilla simple. Entonces deberíamos hacer un const boot get number input igual a document.element by by id. Abro paréntesis, comilla simple y pongo el id boot. Entonces también tenemos que hacer uno para entry drop down con entry drop down igual a document element by id, comilla simple, id entry drop, no es, ok, le quitamos la almohadilla y todo, y ahí sí funciona. No necesitamos la almohadilla cuando decimos get element by id, o eso crea. Entonces, siguiendo el mismo patrón, debo asignar una variable const a add entry button igual a document get element by id, comilla simple, el botón con id clear, y otro const entonces ponemos la variable output igual a document.get element by id, dos puntos, out button igual a document element by id, paréntesis, y aquí hay que ponemos el clear. En programación, prefijar una variable con is o as es una práctica común para indicar que la variable presenta un valor booleano. Is error igual a false. Ok, vamos a poner aquí una función llamada clear input string
con un parámetro SR. Ok, aquí me habla del uso de regex. Entonces dice que tenemos que declarar una variable llamada regex y el funcionamiento es con barra y lo que esté dentro de la barra va a coincidir. Va a coincidir con los caracteres de una cadena. Entonces vamos a poner aquí hello como el ejemplo. Ok, entonces tendremos que añadir los signos más y menos. Y para escaparlo, vamos a tener que usar una barra. Vamos a usar la barra invertida para añadir un signo de más y añadir un signo de menos. Entonces vamos a añadir otra barra inversa con una S. Eso coincide con cualquier patrón de espacio en blanco. Entonces vamos a encerrar esto en un corchete y ya no necesitamos si vamos a usar un corchete este signo aquí. También puede tomar banderas específicas para alterar el comportamiento de coincidencia de patrón. Las banderas se añaden después de la barra de cierre. La bandera G, que significa global, le dirá al patrón que continúe buscando después de haber encontrado una coincidencia. He aquí un ejemplo. Entonces vamos a poner después una G para que me busque globalmente, me continúe buscando. JavaScript proporciona un método replace que permite sustituir los caracteres de una cadena por otra cadena. Este método acepta dos argumentos. El primer argumento es la ecuación de caracteres, es la secuencia de caracteres que se va a sustituir, que puede ser una cadena o un patrón regex. El segundo argumento es la cadena que sustituye la secuencia coincidente. Dada que las cadenas son inmutables, el método replace devuelve una nueva cadena con los caracteres sustituidos. En este ejemplo, se utiliza el método replace para sustituir todas las instancias de la letra L por el número 1 en la cadena hello. Usa tu regex para reemplazar todas las instancias de más, menos y espacio en str con una cadena vacía. Devuelve este valor. Entonces aquí vamos a poner un return. Voy a poner regex punto replace. Dentro vamos a poner todo esto. Entonces creo que sería así, str, no. Vamos a poner aquí la cadena vacía que se me pide. Y aquí vamos a hacerlo con str. Entonces el primer argumento es regex. Así sí. Y el segundo argumento es una cadena vacía. Ahora sí. Ahora es el momento de probar tu función cleanInputString. Dentro de tu función cleanInputString, añade una sentencia console log con dos argumentos. El primer argumento debe ser la cadena original string y el segundo argumento debe ser el parámetro str. Entonces, console.log. Vamos a pegar esto de la esquinita. Entonces, el primer argumento es original string.
El segundo argumento es S. Ok, aquí hay algo mal. Y no espacio. Así es que está. Para ver los resultados de la función client.string, necesitará añadir una sentencia console.log. Dentro de esa sentencia de console.log, llame a la función clientInputString con el valor de la cadena de 99 como argumento. Abra la consola y debería ver la cadena original seguida del valor de cadena limpiado con el más menos eliminado. Punto log. Aquí vamos a abrir la consola para ver qué pasa. Vamos a poner clear input string y la cadena más menos 99. Si lo puse bien, no, no es así. Ok, dentro como un argumento, sí, eso fue lo que me dijo. Y eliminamos este espacio y esto. Entonces aquí se ve que la función funciona. Le quitó el más y el menos. Entonces vamos a eliminar ambas sentencias de consola. La primera, la segunda. Dice, en HTML, las entradas numéricas permiten notación exponencial como 1 y 10. Empieza por crear una función llamada isInvalidPut, isInvalidInput, que debe recibir un único parámetro S. Entonces otra función que se llame isInvalid con un parámetro S. Entonces declara una variable regex y asignale un regex que consigue con el carácter e igual a barra y dentro le ponemos la e. La entrada la e en una entrada numérica también puede ser una e mayúscula. Sin embargo, regex tiene una bandera para esto, la bandera i, que significa insensible. Ok, entonces vamos a añadir una bandera flag y las entradas numéricas solo permiten que la E aparezca entre dos signos, entre dos dígitos. Para que coincida con cualquier número, puede utilizar la clase de carácter corchete 0-9. Esto coincidirá con cualquier dígito entre 0 y 9. Añade esta clase de carácter antes y después de en su patrón. 0-9. Y esto vamos a ponerlo después de también. El modificador más en una expresión regular le permite hacer coincidir un patrón que aparece una o más veces. Para que su patrón de dígitos coincida una o más veces, añade un signo más después de cada una de las clases de caracteres de dígitos. Por ejemplo, 9 más. Entonces eso permite que coincida una o más veces. Entonces ese patrón 0-9 va a coincidir una o más veces. Hay una clase de caracteres abreviada para que coincida con cualquier dígito. Barra inversa de. Sustituya su clase de caracteres, paréntesis 9 menos 0 por esta taquigrafía. Entonces vamos a eliminar, no me dijo que elimine el más, me dijo que elimine solamente los corchetes. Y vamos a poner barra inversa de, y aquí eliminamos esto también, barra inversa de. Las cadenas tienen un método match que recibe un argumento regex. Match devuelve una matriz de resultados que contienen la primera coincidencia o otras coincidencias si se utiliza el indicador global. Aquí me muestra un código de ejemplo y la funcionalidad sería esta, que sería const result la st.match entre paréntesis regex return example.
Devuelve el resultado de llamar el método match sobre str y usa y pasar tu variable reges como argumento. Utilizarás este resultado más adelante. Con el método match entre paréntesis regex. Sí, así mismo era. Estamos aprendiendo. Ahora es el momento de comprobar tu función isInvalidInput. Para esta prueba, quieres comprobar si la función puede detectar notaciones científicas como 1E3 o 10E2. Aunque esta es una forma válida de representar números, no es una entrada válida para tu proyecto de contador de calorías. Debajo de tu función isInvalidInput, añade una sentencia de consola. Dentro de esta sentencia de consola, llama a la función isInvalidInput con un argumento de 1E3. Abre la consola para ver el resultado. En el siguiente paso aprenderás más sobre lo que significa ese resultado. Entonces, vamos a abrir la consola, console log, y vamos a imprimir la función isInvalid. Entre paréntesis, vamos a pasarle el string 1E3. Vamos a ponerle el cierre de punto y coma, abrir la consola y aquí dice E3, index igual a 0, input igual a 1E3, groups undefined. Cuando abras la consola deberías ver este resultado. Exactamente ese fue el resultado que vi. El método match devuelve un array con las coincidencias encontradas en la cadena. Aquí tienes un desglose completo de esa información. Ok. 1E3 es el valor coincidente con la expresión barra inversa de más e, barra inversa de más barra i. 0 index es el icono del valor coincidente en la cadena. Input 1E3 es la cadena original que se ha comprobado. Group undefined son los grupos emparejados que no se utilizan en este caso. Aprenderás más sobre grupos en un proyecto anterior. Ahora es el momento de comprobar si la entrada es válida. Actualiza su declaración de consola a la siguiente console log. Ok, vamos a hacerlo. Aquí dice, abre la consola, mira el resultado. Obtendrás más información sobre el significado de este resultado en el siguiente paso. Entonces vamos a pasarle el valor de 10. 10. Abre la consola y vamos a ver null. Cuando abre la consola, debió ver el resultado null. El método match devuelve null cuando no se encuentra ninguna coincidencia. En este caso, la función isInvalidInput debería devolver null cuando la entrada es un número válido, sin ninguna notación científica. Null en JavaScript es una primitiva especial que representa la ausencia intencionada de un valor. En un contexto booleano, null se considera falso y se evalúa como false en una sentencia condicional. Ahora que has terminado de probar su función invalidInput, puede eliminar la consola, la sentencia de consola, no la consola. El siguiente paso es permitir a los usuarios añadir entrada al contador de calorías. Declare una función vacía add entry. Esta función no debe recibir ningún parámetro. Aquí hacemos función add entry. Ningún parámetro y abrimos cuerpo. Necesitarás saber en qué categoría va la entrada. Por suerte, has añadido un desglose para que el usuario seleccione una categoría.
Recuerda que has consultado ese desglose anteriormente en tu JavaScript y lo has asignado al botón Entry Dropdown. Puedes utilizar la propiedad value para obtener el valor de la opción seleccionada. Utiliza la concatenación para añadir una almohadilla al final de la propiedad value de entry dropdown y asigna ese resultado a una variable target ID. No, dice usa la concatenación para añadir una almohadilla al principio de la propiedad value. Vamos a poner const target ID. Entonces asignamos una almohadilla, será en string, más entry drop down, más, ok, debe comenzar con la cadena, es así como yo lo estaba poniendo al principio, vale. Entonces al principio vamos a poner este string concatenado. Ahora sí. Ahora necesitas apuntar al elemento input container. Dentro del elemento que tiene un target ID. Declara una variable target input container. Document query selector. Usa la concatenación para separar target y input container con el espacio ID más la clase input container. JavaScript dispone de una función denominada literales de plantilla que te permiten interponer variables directamente dentro de una cadena. Los literales de una plantilla se indican con comillas en lugar de comillas simples o dobles. Las variables pueden introducirse en un literal de plantillas redondeando la variable con signo de dinero, llaves. El valor de la variable se insertará en la cadena, por ejemplo. Reemplaza su cadena concatenada en el query selector con un literal de plantilla. Asegúrese de mantener el espacio suficiente entre su variable getID. Entonces eliminamos esto aquí y manteniendo el espacio ponemos signo de dinero, llaves, y entre la llave ponemos, vamos a quitar las comillas, envolver todo, ponerle estas comillas. Ahora sí funciona. Sí. Gracias a los temple literal, en realidad no necesitas la variable target. Elimina esa variable y actualiza su template literals para sustituir target por entry dropdown. Recuerda añadir antes de eso la almohadilla. Tenemos que copiar y ponemos aquí. Antes ponemos la almohadilla. Usted querrá numerar las entradas de un usuario agregue. Para obtener todas las entradas numéricas, puede utilizar el método querySelectorAll. El método querySelectorAll devuelve un node list de todos los elementos que coinciden en el selector. Un node list es un objeto tipo array, por lo que puede acceder a los elementos utilizando la notación corchetes. Declara una variable entry number y dale el valor de target input container.querySelectAll. Aún no es necesario pasar un argumento al selector de consulta. Entonces aquí vamos a poner un target int select all. Sí, pero esto va en una variable const entry number. Cada entrada tendrá una entrada de texto para el nombre de la entrada y una cadena numérica para las calorías.
Para obtener un resultado de número de entradas, puedes consultar por entrada de texto. Input Type Test. Tenga en cuenta que no puede consultar por entradas numéricas, ya que tiene una entrada numérica adicional para el presupuesto de calorías del usuario. Pase la cadena Input Type Test al método Query Select All. Esto devolverá un listado con todas las entradas de texto del formulario. Luego puede acceder a la propiedad len de NodeList para obtener el número de entradas. Haga esto en la misma línea. Yo tendría que poner aquí DRSS. Ahora necesitas construir tu cadena HTML dinámica para añadir a la página web. Declara una nueva variable HTML string y asignale una cadena literal de plantilla vacía. Y le agregamos una cadena. Dentro de su plantilla literal, cree un elemento label. Dale el texto nombre, almohadilla, entrada. Utilizará la sintaxis literal de plantilla. Sustituye almohadilla por el valor de entry number. Entry no tiene sentido. Texto entry name. Vamos a incluir los pasos. Parece que fue. Ok, señores, nunca yo imaginé que iba a ser una etiqueta label normal. Entonces tenemos que poner entre comillas aquí un for para el atributo. Igual, comillas simple, x menos almohadilla menos name. ¿Qué más? Donde x es el valor del elemento entry down y vamos a poner esto. Son dos cosas diferentes porque el primero, ok, le puse la comilla y le puse el texto que me pedía que le incorpore. Ahora, un input, señores, igual a comillas. No sé si después voy a tener que envolverlo en un template. Entonces aquí agregaríamos un input y ahí el teclado en inglés. Input, pero tiene que ir dentro de la estructura text. ID que sea igual que el del label. El ID del label es este. Crea otro elemento label en una nueva línea al final de su HTML string. Esta etiqueta debe tener el texto entry almohadilla calories, utilizando la sintaxis literal de la plantilla para sustituir la almohadilla por el valor de entry number. El atributo for establecido en X. Esto es algo parecido a lo que hicimos aquí arriba. Entonces aquí lo que pondríamos es calorie. Dentro del texto ponemos entry number, calories. Ok, aquí me falta una S. Entonces creamos otro input. Vamos a cerrarlo ahí mismo. Input type number min en 0. ID, el mismo ID del label. Con eso ya. Vamos a probar. HTML target input container. Esto se lo agregamos a HTML. Asignación compuesta. El siguiente ejemplo utiliza el método addEventListener para añadir un evento de clic a un botón. Cuando se hace clic en el botón, se llama a la función printName. El método addEventListener recibe dos argumentos. El primero es el elemento a escuchar. Ejemplo, clic. El segundo es la función callback. Entonces aquí add entry button add event listener clic paréntesis. Entonces aquí si yo
añado la primera entrada de desayuno, el error principal estaría en entry 0 name, debería ser 1. Para eso tendríamos que venir a la propiedad LAN, esta propiedad LAN, y ponerle más 1. Ok, ahora sí. Entonces eso sucede porque se está actualizando el HTML con la propiedad inner HTML. Entonces me sugiere usar insert, no sé cómo se dice, esta de aquí, vamos a ver. Inserted hasn't HTML. Insert hasn't. Entonces la intercambiamos por el index HTML, que es el que nos está actualizando. No era así. Target input container. Si la concateno, o la concateno antes. Ok, lo que hice fue eliminar todo esto, que sería el operador de más igual y la llamada a la constante HTML string. Entonces esta propiedad coge dos valores. El primer valor tiene que ser la posición donde se va a insertar. Before se me exige que ponga. Y el segundo sería lo que se va a insertar al HTML. Entonces, en este caso queremos insertar estos inputs y sería poner HTML string. Entonces ahora vamos a hacer la función que va a crear el cálculo. Cálculo no, que obtenga el recuento de las calorías. Calorie from inputs. Entonces, en el parámetro ponemos list. Entonces aquí nos recomienda usar lit para declarar una variable que se va a llamar calories, que va a ser igual a 0, con una constante que se llame item. Entonces aquí tenemos que asignarle, esta variable todavía no está creada, pero aquí dice item.value. Quitamos la palabra con, vale. Entonces sí tenemos que declarar una constante. Const cool. Entonces tenemos que actualizarlo para que sea la llamada de clean input string. Pero clean input string es una función. Quiere decir que esto va entre paréntesis. Y aquí va la llamada a la función. Clean input. Entonces también tenemos que definir si la entrada es válida. Entonces vamos a poner aquí invalid. Sí, pero esto es una variable. Const. Con la función is, ok, ahora sí, es invalid. Entonces, para saber si es verdadero o falso un argumento, se puede hacer directamente poniéndolo como parámetro. No tenemos que hacer operadores de condiciones. Solo ponemos if. Dentro de if ponemos invalid. Yo vi el error. Aquí es invalid. Y otro error es que aquí yo no estoy poniendo la llave. Aquí me dice que tengo que usar if dentro de mi función. Que algo más, cuando yo añadí este corchete, yo eliminé el de esta función, el del bucle. Entonces, tendría que añadir otra llave para que funcione. Entonces, vamos a poner a leer con el texto invalid input. Input inválido, entrada inválida. Seguido del primer valor, sería 0. Cierto que nos está pidiendo que usemos el operador terciario, operador aquí dentro. Entonces ahora vamos a establecer is error null, que retorne. Entonces aquí tenemos que convertir curvar en un número. Eso lo hacemos con number, pero este en mayúscula. Number. Aquí ponemos curval.
Aquí teníamos que añadir era calories con la asignación de suma. Asignación no, el operador. Entonces aquí, ahora después del bucle for, return calories. No, solo calories. Ahora sí vamos a hacer la función de calcular. Esta sería. Nos está mandando a poner esto de la siguiente manera. Y aquí declarar una constante con un documento query select all para todo el selector, el ID que tenga breakfast input type number. También repetimos para los siguientes, todos los siguientes hasta ejercicios. Entonces aquí nos envía el mandato de crear una constante con breakfast calories que sea igual a get calories from input la función llamando a breakfast number input. También hicimos lo mismo por dinner, snack y ejercicio. Entonces también llamamos a lo que sería el budget calories con la función get calories for input. Esto para budget number input. Sería este que está aquí. Entonces aquí es bien fácil. Aquí lo que hay que hacer es una sentencia if que tenga el parámetro is. Entonces en este paso lo que se me pide es crear una constante consume calories que haga la suma, la concatenación de breakfast, lunch, dinner más snack. Ese sería el cálculo. Entonces se nos pidió crear otra constante con este nombre que sea igual a la resta de consume calorie que reste a budget calories más, ok, esto va invertido aquí, se desespere aquí, esto lo eliminamos, así quedaría. Dice crear una variable, sería una const superávit o déficit. Entonces para el operador ternario sería interrogación si remaining es menor que 0. Tenga un literal de plantilla, pero con inner text, no inner HTML. Entonces aquí vamos a crear un span con un ID, no es un ID, es una clase, dice una clase surplus or deficit. Entonces cerramos el span, el span y pasamos. Ya agregamos el span. Entonces ahora lo que nos dice es agregar una línea con HR. Entonces tenemos que agregar los siguientes textos. Estos textos que me envían, que me manda aquí, agregar. Y el segundo párrafo sería, agregaríamos este párrafo y también este párrafo. Así quedaría. Finalmente, necesitas hacer visible el elemento almohadilla output para que el usuario pueda ver tu texto. Tu variable de salida es un elemento, que tiene una propiedad classList. Esta propiedad tiene un método remove, que acepta una cadena que representa la clase a eliminar del elemento. Entonces aquí utilizamos la propiedad remove y agregamos hidden. Si hace clic en el botón calcular calorías restantes, verá que no ocurre nada. Todavía necesitas montar el listener de eventos. Añade un listener de eventos a tu elemento calorie counter. El tipo de evento debe ser submit, y la función callback debe ser calculate calories. Entonces aquí deberíamos agregar un add event listener para agregar la función que acabamos de hacer. Entonces esto sería calorie counter y el segundo argumento va a ser la función calculate. Aquí hay un error aquí. Y como es una función, debería tener los paréntesis. La última característica a añadir es la posibilidad de que el usuario borre el formulario. Empieza por declarar una función vacía llamada clearForm. No debe tomar ningún argumento. Entonces vamos a hacer la función de limpiar. Necesitas obtener todos los contenedores de entrada. Declara una variable input containers y asígnale el valor de consultar el documento para todos los elementos con la clase. Entonces vamos a crear una variable const input
container. Tenemos que asignarle el valor de llamar a todas las clases input container. Eso sería con un document get document select all input container. Ok, nos había faltado el punto. Envuelva su selector de consulta input containers en array frame. Hazlo en la misma línea que tu declaración. Past recuerda que document query selectoral devuelve un node list, que es similar a un array pero no es un array. Sin embargo, el objeto array tiene un método frame, que acepta un array like y devuelve un array. Esto es útil cuando quieres acceder a métodos de array más robustos, que aprenderás en un futuro proyecto. Entonces aquí añadimos el método arrayForm. Es hora de crear otro bucle. Crea un bucle for of con una variable llamada contenedor para iterar a través del array input containers. Aquí vamos a crear otro bucle for que va a tener Con una variable llamada contenedor para iterar. una variable const, no, vamos a ponerle let container que itere inputs. Entonces aquí tenemos que poner container html igual a una cadena vacía. Eso dejará el espacio en blanco. Entonces traducimos la propiedad value en una cadena vacía para budget number input. Entonces aquí agregamos un inner text a output con una cadena vacía. Entonces por último agregamos la propiedad class list añadiendo hidden. Como último paso sería añadir un event list a la clase clean button para llamar a la función clean for. Y con esto terminamos lo que sería este formulario.